La niebla se arrastraba por los andenes de la estación de Ojourich como un manto espectral. Era una estación antigua, construida a finales del siglo XIX, abandonada desde hacía décadas. La maleza había reclamado los rieles oxidados y las ventanas rotas del viejo edificio de ladrillo rojo. Sin embargo, cada luna llena, la estación moribunda volvía a la vida. Nadie sabía exactamente cuándo habían comenzado las apariciones. Algunos decían que la historia databa de más de 100 años. Otros afirmaban que todo había empezado después del misterioso descarrilamiento del tren nocturno 109, en 1923, un accidente en el que nunca se encontraron los cuerpos de los pasajeros. La locomotora, según las leyendas, no solo se había descarrilado, sino que había desaparecido por completo, como si se hubiese desvanecido en el aire. Pero cada luna llena, aquellos que sabían de la maldición decían que el tren regresaba, no para llevar viajeros comunes, sino para recoger almas olvidadas, personas que habían desaparecido del mundo sin dejar rastro. La estación, olvidada por el tiempo, se alzaba como un esqueleto bajo la luz de la luna. Las letras oxidadas de su letrero colgaban torcidas: Ojourich Est, 1874. Solo los más osados o desesperados se aventuraban allí en la noche. En el pueblo corrían historias de individuos que habían visitado la estación por curiosidad y jamás habían regresado. Sin embargo, no había registros de ellos en ninguna parte, como si nunca hubieran existido. Las casas que habitaban quedaban vacías, sus pertenencias intactas, sus nombres borrados de los registros. Era como si la tierra misma hubiera tragado su existencia. Esa noche, la luna llena se alzaba en un cielo despejado, bañando la estación en un resplandor pálido. El aire era espeso, eléctrico, y el bosque cercano parecía contener la respiración. En la plataforma, una joven llamada Clara Holloway se abrazaba a sí misma, con el abrigo cubriéndole el cuello. Su respiración formaba volutas en el aire frío. Había caminado desde la carretera principal, buscando un lugar donde nadie la encontrara. Había huido de todo, de su vida mediocre, de un trabajo que detestaba y de un corazón roto que la asfixiaba. El crujido de la grava la hizo girarse. A lo lejos, entre la bruma, vio las luces. No las de un automóvil ni las de linternas. Eran faroles dorados, balanceándose lentamente, como si colgaran del frente de una máquina. El sonido llegó primero, un profundo retumbar que vibraba en el suelo. Clara entrecerró los ojos, incrédula. No había trenes en Ojourich desde hacía más de 60 años. Sin embargo, allí estaba. De la oscuridad surgió la locomotora 109, un monstruo de hierro negro con bordes dorados, como si estuviera recién salido del siglo pasado. El metal relucía como si acabara de ser pulido, y la caldera expulsaba nubes de vapor. Los faros del tren cortaban la niebla con un resplandor ambarino, y en el vagón delantero, las ventanas emanaban una cálida luz anaranjada, como si adentro hubiera una fiesta. Pero cuando el tren se detuvo, Clara notó que no había conductor. Nadie bajó del vagón. Ningún pasajero descendió. La puerta del coche de pasajeros simplemente se abrió con un chirrido gutural. Clara miró a su alrededor. La estación estaba desierta. Pero al girarse hacia el tren, vio algo que la heló hasta los huesos. Decenas de rostros la observaban desde las ventanas del vagón. Sus miradas eran vacías, inexpresivas. Gente de todas las épocas, hombres con trajes victorianos, mujeres con vestidos de la década de 1920, niños con atuendos de los años 50. Todos la miraban en un silencio sepulcral. Clara dio un paso atrás, pero entonces la voz de un niño la sobresaltó. ¿Vas a subir?, preguntó. Giró la cabeza, y allí estaba, un niño de cabello rubio con pantalones cortos y un tirante roto, descalzo en la fría grava. No debería haber estado allí. Pero lo peor no era eso. Lo peor era que los ojos del niño no reflejaban la luz de la luna. Estaban vacíos, negros, sin alma. La puerta del tren se abrió un poco más, y Clara, incapaz de resistirse, dio un paso al interior. Al cruzar la puerta, la joven sintió un cambio abrupto en la temperatura. El tren estaba tibio, acogedor, como si hubiese entrado en una casa familiar. El suelo era de roble pulido, las paredes estaban cubiertas con tapices dorados,
y las lámparas colgaban emitiendo una luz tenue y cálida. Parecía un elegante vagón de principios del siglo XX. A lo largo del pasillo, los pasajeros la observaban sin hablar. Nadie sonreía, nadie parpadeaba. Sus rostros eran pálidos, casi cenicientos, pero extrañamente bellos, como si hubiesen sido cincelados en mármol. Clara avanzó, sintiéndose cada vez más aturdida. De alguna manera, reconocía a algunos rostros. «Imposible», susurró. Allí, sentados uno junto al otro, estaban Lucy Holloway, su hermana, desaparecida hacía 3 años, y James Marlowe, un compañero del instituto que se había esfumado sin dejar rastro. Ambos la miraban con ojos vacíos. El tren comenzó a moverse. Las ruedas chirriaron contra los rieles oxidados, pero a través de las ventanas no se veía el bosque ni la estación. Solo había un abismo negro, sin cielo ni tierra, como si el tren estuviera cruzando un reino que no pertenecía a este mundo. Clara intentó regresar, pero la puerta había desaparecido. «No hay retorno», susurró una voz femenina tras ella. Se giró y vio a una mujer con un vestido victoriano negro. Su piel era tan pálida que parecía translúcida. Sus labios apenas se movieron al hablar. «Este tren solo va en una dirección». La joven intentó gritar, pero el sonido no salió. Por días que parecieron semanas, Clara deambuló por los vagones. Algunos eran lujosos salones antiguos, otros se convertían en pasillos interminables con puertas que no llevaban a ninguna parte. Los pasajeros no hablaban, no comían, no dormían. Solo existían en un letargo eterno. Con el tiempo, Clara entendió la verdad. El tren no viajaba por la tierra. Se deslizaba entre las grietas del tiempo y el olvido, arrastrando consigo las almas de aquellos que habían desaparecido del mundo. Nadie volvería a recordarla. Su rostro desaparecería de las fotografías, su nombre de los registros. Las personas que la amaban perderían sus recuerdos de ella, como si nunca hubiera existido. En una de las ventanas, vio un mundo gris y neblinoso, un limbo de almas olvidadas, donde el tren se detenía para recoger nuevos pasajeros. Clara se sentó en uno de los vagones. Miró sus manos, ya pálidas, sus venas tornándose negras, su reflejo desvaneciéndose poco a poco en el cristal. La locomotora 109 continuó su viaje eterno bajo la luz de la luna, recogiendo a los olvidados del mundo, llevándolos hacia un lugar del que nadie regresaba. Y en Ojo Ridge, la estación volvería a quedar desierta hasta la próxima luna llena.